poor baby! Go. I'll make you my world-famous snail pie. You'll be feeling better in no time.
¿No es asombroso? Este mundo está lleno de tantas posibilidades. Cada ser viviente tiene una experiencia completamente única. Las cosas que ven, los sonidos que escuchan, las vidas que viven son tan complicadas y tan simples. Estoy ansiosa porque te les unas. Bien, como te decía de Undyne, le hice este dibujo. ¿Crees que le guste? ¿Crees que lo ponga en su refrigerador? ¿Somos bonita pareja? Callado, Sans. Recuerda, porque estamos aquí para buscar humanos. Como ese. ¡Ah, por Dios! Es un humano, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Humano! No pasarás de esta área. Yo, el gran Papyrus, te detendré. Naturalmente, parece que jugaremos los juegos de captura. ¡Así será! Nada que un futuro guardia real no pueda manejar. Se pelú. ¿Qué? Así será. Parece que debes rendirte, humano. Jamás podrás pasar mi trampa. Parece que vas a necesitar otra trampa para lo humano. ¡Silencio, Sans! No seré humillado, humano. Te atraparé la próxima vez. La próxima vez. Ni un paso más. Ríndete, o me obligarás a usar mi ataque especial. No te rindes, ¿eh? Tú te lo buscaste. Hay una bomba pegada a mi pecho. Ríndete ahora y la desactivaré. Pero si no te rindes, me veré obligado a detonar el aparato, matándonos a... ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Era una bomba real, maníaco! De cualquier manera, resolviste mi acertijo. Procede. Te atraparé la próxima vez y no hay forma de que mi próximo plan falle. ¡Come! ¡Trágate el espagueti! Mi espagueti es la trampa perfecta para atraer a ese humano. Como un autoproclamado chef 5 estrellas y crítico de comida, este es el mejor platillo que he preparado. No tenemos lenguas, pero si te hace feliz. ¡Lo atrapé, Sans! ¡Lo atrapé! ¿Es neta? ¡Solo mira! ¡Está justo aquí! ¡Chin! Mi comida es muy asombrosa. Te atraparé, humano. No importa cuánto espagueti me tome. Oh, está rico. Oye, hermano, ¿te encuentras bien? Parece que necesites un descanso. Lo que necesito, Sans, es capturar a ese humano para que Undyne me ascienda finalmente a la Guardia Real. Y tú todavía no has recalibrado tus puzzles. ¡Hey! Tranquilo, hice uno nuevo. ¿Qué es eso? Yo llamo a este puzzle Llega hasta el fémur. Espectacular, lo has conseguido. ¿Lo encontraste? Sin duda es tu trabajo más perezoso. Bueno, hice lo que pude. ¡Humano! ¡Por fin has llegado!
¿Estás listo para comenzar? Sans, es imposible que hubieras elegido un momento más inapropiado para practicar con tu trombón. Mira, Papyrus, si escucho otra queja tuya, esta noche no tienes cuento para dormir. ¡No! Yo lo siento. Por favor, toca tu música cuanto quieras. Necesito saber cómo la historia del niño y el lobo concluye. Y ahora, humano, para este desafío tendrás que completar... Hola, Undyne. Papyrus, ¿te has olvidado de la clase de cocina de hoy? ¡Claro que no! Bueno, hoy vamos a preparar lasaña y necesito que compres algunos ingredientes en la tienda. Bueno, verás, es que ya no tienen... pues... ¿Eso que se escucha al fondo es un trombón? ¡No! Es tan solo el sonido de un nuevo y lujoso microondas que acabo de comprar. Lo siento, Undyne, debo irme. ¡Espera! ¡No te atrevas a colgarme! Está bien, Pap. Elvis abandona el local. ¡Excelente! Y ahora podremos... No puedo creerlo. Oye, anímate. Todo mi duro trabajo desperdiciado. Parece que yo, el gran Papyrus, solo soy un gran fracaso. Mira, estoy seguro de que el niño tan solo necesita dormir y ya verás cómo por la mañana estará de vuelta para resolver tu puzzle. Está bien. ¿Te importaría leerme ya ese cuento para dormir? Muy bien, hermanito. ¿Dónde lo habíamos dejado? Pues el niño y el lobo acababan de hacerse grandes amigos. Ah, sí. Vaya. Hay muchísimo para leer aquí, así que voy a resumirlo. Resulta que nunca fueron amigos. El lobo se lo comió vivo. Se atragantó con uno de sus huesos y murió. Fin. Pero me dijiste que esta sería una historia feliz. En realidad dije que esta sería una historia humorística. ¡Sí!
7 human souls, and King Asgore will become a god. 6. That's how many we have collected thus far. Understand? Through your 7th and final soul, this world will be transformed. First, however, as it is customary for those who make it this far, I shall tell you the tragic... you don't wanna be friends? You think that I... with you? Oh my... that is too good. Well, I mean, it's sad for you, but... who cares? Let me put this away a human can understand. I'm not like that wimpy Papyrus. That's right. I'm not a joker or a kid to impress. I'm not a little bird who holds you to and fro. No, I am the hero. All these former humans that came here, 6 of them with beating hearts learned of real fear. So I'm not your teammate or your partner in crime. When am I born? She's a hero! Oh, it's magic to watch a human live with me in walls. Oh, it's thrilling to stop a villain. I fulfill all dreams with each stare I throw. 'Cause I'm the hero. Hey, what's up? I was just thinking, you, me, and Undyne should all hang out sometime. I think you'd make great pals. Let's meet up at her house later. Oh, very fantastic! You bury your soul, I spare it! And let me tell you why. I've always had ambition, a purpose for my mission, to push all their hopes to an all-time high. I just want this business to be done. I don't want your excuses or determination. I'll poke you full of holes and bid you bye-bye. And why? Come on, yes! 'Cause you're the hero? Good. Now die. chingar, mamón. But to be honest, I don't know if I can ever let Papyrus into the royal guard. So don't tell him I said that. But why? He's just, well, I mean, it's not that he's weak. He's actually pretty freaking tough.
It's just that he's too innocent and nice. I mean, look, he was supposed to capture you, but he ended up being friends with you instead. I could never send him into battle. He'd get ripped into little smiling shreds. That's part of why I started teaching him how to cook, you know. So maybe he can do something else with his life. Wait a second. Papyrus is cooking lesson? He was supposed to have that right now! If he's not here to have it, you'll have to have it for him! What? What are you doing? That's right. Nothing has brought Papyrus and I closer than cooking. Which means that if I give you his lesson, we'll become closer than you can ever imagine. A friend. We're gonna be best friends. Welcome to today's quiz show. Oh boy, I can already tell it's going to be a good one. Everyone give a big hand for our wonderful contestant. Let's start with an easy one. I am better than God, more evil than the devil, the poor people have me, the rich people want me, and if you eat me you'll die. What am I? That's right, nothing. I'm astounded, folks. Let's move on to our next program, the Underground's premier cooking show. Today we're baking a cake. We'll need sugar, milk, and cake.
oído lo que han dicho? Dijeron que un humano con camisa rayada pasaría por aquí. Escuché que odia las arañas y que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta de arrancarle sus patas. Escuché que es muy tacaño con su dinero. ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería, no es así, cielo? Pues yo pienso que tu gusto es exactamente lo que nuestro siguiente lote necesita. ¿No te queda bien el azul, cariño? Yo pienso que el púrpura te sienta mejor. Es hora de desayunar, ¿no es así? Diviértanse los dos. Ok, estoy segura que estoy a punto de encontrar a Mettaton. Estoy segura que nada va a distraerme. Hola, chico. Ok, no tan segura. Oye, te invito a comer. ¿Qué te parece? Sans, en serio que lo aprecio, pero tengo la sospecha de que eres un acosador. Oh, vamos. Te estoy ofreciendo engordar un poco. No, Sans. Gracias. ¿Por favor? Claro, si insistes lo haré por mi amigo. Oh, qué bien. Porque no tengo dinero, así que tú pagas. ¿Qué? Pero lo necesito para comprar mi equipamiento. No escuché. ¿Qué decías? Pero no necesito un equipamiento, así que te invito. Genial. Aunque no tenías que hacerlo. Solo entremos, ¿ok? ¿Sabes qué hubiera pasado si ella no me hubiera dicho nada? Estarías muerto donde estás. Hey, vamos, anímate. Yo solo bromeaba. Oh, no. ¿Está ese tipo molestando a ese niño? ¿Cuál es su problema? Ok, solo quería hablar contigo. Pudiste haber hecho eso afuera en vez de un maldito restaurante. Sí, pero tenía hambre. ¿No se supone que tienes hot dogs? Sí, tengo uno acá abajo. ¡Ya, Sans! ¿En serio? Sí tengo. Entonces, ¿por qué quieres comer esto si tienes comida de por vida? ¿Por qué no me comes esta de acá abajo? ¡Sans! Pero en serio, no las voy a comer por siempre. Ok, ¿y qué vas a ordenar? Creo que ordenaré un hot dog. Hijo de puta. ¿Y de qué me querías hablar? ¿Hot dogs? No. Antes de eso. Solo quería agradecerte por todo lo que has hecho. Mi hermano te hizo un altar en la casa. ¡Wow!
Espera, ¿solo eso? Pudiste agradecerme allá afuera sin la necesidad de entrar a un restaurante. Repito, tenía hambre. Púdrete. Espera, también quería decir que tu aventura ya va a terminar. Por fin, ya me quiero largar de este lugar. Sé que nos extrañarás. Sí, ajá, claro. Muy bien, me voy. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Cómo qué? Iré con Alphys a comprarle un hot dog. ¡Nos vemos! ¡Hijo de... Oh, yes.
Asriel escuchó su llanto, él cayó desde muy alto, se acercó para asegurarse de que no se había hecho daño. No contestaba, él ya temía lo peor, pero abrió los ojos, su corazón se calmó. Le llevó con sus padres, Asgore y Toriel, los que le adoptaron como a su segundo hijo. Fue el primer humano quien caer, llenó el mundo de los monstruos de un color muy distinto. Ahí estaba él, eran amigos, crecieron juntos, le quisieron todos mucho, él el que más. Pero un día el humano enfermó, temió volver a estar solo. Era más que un amigo, era parte de su familia. Su última petición fue ver esas flores doradas. Al día siguiente él falleció en aquella cama, golpeado por el dolor, él decidió absorber su alma y con decisión subió a la superficie humana. Quiero entender lo que sucedió, porque duele tanto, porque siento hoy todo este dolor. Siempre te extrañaré, aunque prometí estar junto a ti. No quiero dejarte, poco a poco todo este dolor se desvanecerá. Con el alma del humano pudo cruzar la barrera para razonar con los humanos de cualquier manera. En el centro de la aldea encontró una cama dorada hecha con aquellas flores que el humano tanto ansiaba. Los humanos la encontraron y movidos por el pánico atacaron con todo lo que ellos tenían. Asriel negaron su explicación y a pesar de tener poder, él prefirió negarse ante esta situación tan cruel. Herido, volvió hacia su casa, hacia el castillo, y dolido por haber perdido a un amigo, se convirtió en polvo, señal de que colapsó. Era inevitable, Asriel el príncipe murió. Comenzaron a brotar flores doradas en el jardín del trono, lugar donde Asriel se convirtió en polvo. El rey Asgore guarda aquellas flores con cariño, pues es algo importante honrar la memoria de su hijo. Quiero entender lo que sucedió, porque duele tanto, porque siento hoy todo este dolor. Siempre te extrañaré, aunque prometí estar junto a ti. No quiero dejarte, poco a poco todo este dolor se desvanecerá. Así que finalmente lo hiciste. Tu viaje está por terminar. En unos momentos te reunirás con el rey. Y a su vez, determinarás el futuro de este mundo. Entonces, ahora, serás juzgado. Serás juzgado por cada acción.
Mettaton. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Here we are. Howdy! How can I... Oh. I so badly want to say, would you like a cup of tea? But you know how it is. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. You know what we must do. When you're ready, come into the next room. How tense! Just think of it like a visit to the dentist. Are you ready? If you're not, I understand. I am not ready either. This is the barrier. This is what keeps us all trapped underground. If by chance you have any unfinished business, please do what you must. I see. This is it, then. Ready? It was nice to meet you. Goodbye.
So, that is how it is. I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. The future had once again been taken from us by the humans. In a fit of anger, I declared war. I said that I would destroy any human that came here. I would use their souls to become godlike and free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity and let monsters rule the surface in peace. Soon, the people's hopes returned. My wife, however, became disgusted with my actions. She left this place, never to be seen again. Truthfully, I do not want power. I do not want to hurt anyone. I just wanted people to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Please, young one, this war has gone on long enough. You have the power. Take my soul and leave this cursed place. After everything that I have done to hurt you, you would rather stay down here and suffer than live happily on the surface. Human, I promised you, for as long as you remain here, my wife and I will take care of you as best we can. We can sit in the living room, telling stories, eating butterscotch pie. We could be like a family. You idiot! Haven't you learned a thing? In this world, it's killed or be killed. Howdy, it's me, Flowey. Flowey the Flower. I owe you a huge thanks. You really did a number on that old fool. Without you, I never could have gotten past him.
But now, with your help, He's dead. And I've got the human souls. boy, I've been empty for so long. It sure feels great to have a soul inside me again. I can feel them all wriggling. Aw, you're feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have 6 souls. I still need 1 more. Before I become God. And then, with my newfound powers, monsters, humans, everyone, I'll show them all the real meaning of this world. Oh, and forget about escaping to your old save file. It's gone forever. But don't worry, your old friend Flowey has worked out a replacement for you. I'll save over your own death so you can watch me tear you to bloody pieces. Over and over and over. What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot. No puedes matarme, soy un dios. ¡Ayúdame! ¿Están? Yo no quiero matarte. ¡No! ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Necesitas hacer amigos para el verdadero final.